Bien, buenos días estudiantes. Vamos a empezar entonces la clase de biología celular y molecular del cáncer, dando continuidad a la clase de ciclo celular de la semana pasada. Para empezar vamos a hacer un breve recordatorio de lo que dimos en la clase pasada en la regulación del ciclo celular, porque es muy importante comprender en los puntos en donde se regula el ciclo celular para poder comprender cómo una célula normal puede transformarse en una célula cancerosa. En primer lugar, vamos a recordar que los puntos de regulación del ciclo celular eran un punto principal que tiene que ver con la salida de la célula, con la finalización de la mitosis, para poder entrar en el periodo de interfase. Acá tenemos que recordar también que las células que no pierden su capacidad de reproducción son células potentes. Sin embargo, las células que se escapan del ciclo celular y que ya no entran al ciclo porque se están diferenciando, son células diferenciadas que perdieron la capacidad de reproducción. Por lo tanto, han perdido su potencia y no son potentes, sino que son diferenciadas. Otras células terminan la división celular y quedan en un espacio del ciclo que se denomina G sub 0, que para poder retornar otra vez al ciclo requieren de factores de crecimiento. Estas células se las llama senescentes. ¿Cuáles, por ejemplo? Y los linfocitos. Los linfocitos no están todo el tiempo replicándose, sino que necesitan una señal de que les diga que se tienen que replicar. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de los eritrocitos, que ya se escaparon del ciclo celular y ya se fueron a la diferenciación. Entonces, los puntos de control del ciclo celular que vimos en la clase pasada, hay uno muy importante acá cuando la célula termina la mitosis y va a decidir de seguir en el ciclo o escaparse. Hay una señal. Hay otra señal que le dice que se quede en G sub 0 y otra señal que indica que son los factores de crecimiento que hacen que la célula regrese al ciclo celular. Haciendo un poco de memoria, vimos que los puntos de control estarían en G1 para indicar el inicio de S, en G2, ¿sí?, para indicar la entrada a mitosis, y ya casi al final de la mitosis, para pasar de metafase a anafase, vimos también un punto de control que hace que la célula prosiga su ciclo celular. Si hay daño en el ADN, también vimos de que hay un control de esa calidad del ADN, que puede ser en G1 o en G2, que hace que la célula pare y hace que la célula entonces vaya a apoptosis. Todo, si funciona bien, debería ser de esa forma. Entonces, por ejemplo, si una célula está expuesta a un factor ambiental que daña su ADN, lo normal sería que al encontrar que su ADN está dañado, haya una señal que indique que la célula vaya a apoptosis, pero que no siga dividiéndose. ¿Qué pasa cuando sobrepasa ese control? Y entonces se pierde ese control. Entonces la célula no puede reparar el ADN, se sigue dividiendo con ese daño y entra entonces en un estado o se transforma la célula en una célula tumoral o cancerígena. Hay varias causas para el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, alteraciones en los mecanismos que regulan el ciclo celular. Una alteración en cualquiera de esos mecanismos ya va a transformar a la célula normal en cancerosa. Puede ser entonces las alteraciones de las proteínas que desempeñan el papel clave en la señalización para esta regulación del ciclo, ¿sí?, y que además regulan también el paso a apoptosis de las células que tienen dañado su ADN. Entonces vemos que pueden tener diferentes características las células cancerosas. Por ejemplo, cuando no existen factores de crecimiento, las señales de factores de crecimiento
que pueden estar sobreexpresadas. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que la célula cicle sin parar. Cuando disminuye ese control de los factores de crecimiento, entonces la célula va regulando su crecimiento. También otra característica es que empiezan a invadir tejidos vecinos o células vecinas a través del proceso denominado metástasis. No existen límites en el potencial de replicación. Son células permanentes, es decir, que están en constante división y no terminan nunca su división y tampoco mueren nunca, por lo tanto son inmortales. También producen una sustancia que estimulan la producción y el desarrollo de vasos sanguíneos en el tumor para poder alimentar y nutrir al mismo. Y por supuesto, evaden todos los procesos de apoptosis. La célula se convierte en una célula totalmente autónoma. ¿Cómo yo voy a diferenciar una célula sana de una célula tumoral? ¿Qué características puede tener? Algunos trabajos muestran que las células tumorales presentan una anormalidad en el número de cromosomas, del tipo aneuploidía o euploidía en realidad. Eso significa que todo el juego haploide de cromosomas se ve dañado o se ve modificado. El citoesqueleto se reduce o se desorganiza. No decimos desaparece, ¿sí? Cambian las superficies de las células en la membrana porque aparecen o desaparecen algunos componentes, lo cual puede en algún caso ser beneficioso para el diagnóstico. Algunos poseen antígenos, entonces si se poseen un antígeno específico, se puede buscar ese antígeno a través de técnicas de inmunohistoquímica. Por supuesto, pierden la adherencia con sus células vecinas porque se vuelven autónomas. Otra característica es que crecen independientemente de las señales del medio, por eso es que pierden contacto con todo el medio. Y generalmente secretan estas enzimas que permiten digerir a la matriz extracelular y producir factores de crecimiento para la formación de vasos sanguíneos que van a ir alimentando al tumor, proceso que se denomina angiogénesis. Otra característica, como ya vimos, es que son incapaces de sufrir apoptosis, el proceso de diferenciación está detenido o es defectuoso, no pueden reparar el ADN y esta sería una imagen de la dotación euploide de cromosomas, que vemos que en vez de que haya un juego de cada cromosoma, vale decir un par, hay 3, ¿sí? Hay 3 de cada uno de ellos. Esto es muy típico de algunos tumores. Esto se llama euploidía y entonces la cantidad de cromosomas va a ser igual a 69, ¿sí? Entonces acá vemos cómo pueden actuar algunos mecanismos que han sido alterados en el proceso de la célula cancerígena. Por ejemplo, en este caso puede haber un receptor de membrana, ¿sí? Vale decir, pueden actuar como receptores de membrana, puede actuar como proteínas señalizadoras o segundos mensajeros, ¿sí? Y que finalmente actúan sobre la reparación o no del ADN, ¿sí? Y puede ser una proliferación celular dirigida por lo que vamos a ver más adelante, se denominan oncogenes. Es decir, un oncogen puede actuar de cualquiera de estas formas. También existen otros genes, como los genes supresores de tumores, que a su vez pueden actuar ya sea como receptor de membrana, pueden ser factores de crecimiento, pueden ser algunas enzimas, factores de transcripción que regulen justamente la síntesis de proteínas y que regulen también la proliferación celular. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre el mecanismo de acción de uno y otro. En esta lámina vemos el proceso de angiogénesis para poder nutrir al embrión, al tumor. Y este es el ejemplo que mencionaba al principio
de cómo una célula puede fallar sus mecanismos de diferenciación. En este caso tenemos a la célula madre pluripotente, que tiene toda la pluripotente. ¿Por qué? Porque es potente. ¿Por qué? Porque no perdió nunca la capacidad de reproducción. Y como saben, pueden dar origen a otros tipos de células. En este caso vamos a ver la línea que va a dar origen al eritrocito. Entonces estas células dan origen a los eritroblastos. Los eritroblastos van a recibir un mensaje o una señal que diga basta de reproducción, ahora te vas a diferenciar a eritrocito, reticulocito y luego eritrocito. ¿Qué pasa si esto se bloquea? ¿Por qué se va a bloquear? Y porque justamente la señal que indica basta de división celular y vamos a diferenciación de células está bloqueada. O está bloqueada, ¿por qué está bloqueada? Y está bloqueada o porque el gen que codifica esta señal está mutado y entonces no existe la señal. Puede ser que esté bloqueada porque la proteína que debería de haber activado a este gen también no existe porque hay una mutación en el gen. Y entonces se bloquea la diferenciación. ¿Y qué es lo que continúa? Una división celular descontrolada que va a dar origen en el paciente a mayor número de eritroblastos y muy pocos eritrocitos. Veamos algunos ejercicios. En este caso, ¿cuál es la característica de todas las células cancerosas? Menos cuál. ¿Tienen una dotación anormal de cromosomas? Ya vimos que sí. Cambian de forma porque pierden su contacto. También crecen descontroladamente en un cultivo celular. Sufren apoptosis más de lo normal, eso no es cierto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta, entonces, va a ser ¿cuál? Sufren apoptosis más de lo normal. Ahora bien, para originar una célula cancerígena, fallan los mecanismos que regulan la síntesis de proteínas. Aumentan la producción del STAR. ¿Qué era el STAR? El STAR, ¿se acuerdan que era justamente la señal para que la célula entre y siga en G1, ¿sí? Empiece el ciclo celular. Aumento de la ciclina, debería decir acá ciclina B, aumento o un sobreexpresión de factores de crecimiento y hay más de una respuesta correcta. La respuesta va a ser, ¿cuál va a ser correcta? Vamos a analizar cada una. Fallan los mecanismos que regulan la síntesis de proteínas. Esta no es correcta, ¿por qué? Porque no son todas las proteínas. Es decir, no son los mecanismos de todas las proteínas. Son las proteínas que regulan el ciclo. Por lo tanto, esa no es correcta. Puede ser un aumento en la producción de STAR descontrolado, ¿sí? Aunque esta no dice descontrolado, sino dice un aumento en la producción de STAR. El aumento anormal de la ciclina B, no. Pues como dice acá, aumento anormal de la ciclina B y aumento sobreexpresado de factores de crecimiento. Las dos correctas serían C y D, por lo tanto tenemos como E más de una respuesta correcta. Las células tumorales, como vemos acá, si comparamos con las células normales, vemos que este es un cultivo normal de células, en donde vemos que crecen en forma homogénea en una sola capa, mientras haya factores de crecimiento y nutrientes. Mientras que en esta otra, como crecen todas desorganizadas, vemos acá en varias capas y una proliferación sin tener en cuenta la presencia o no de nutrientes. Bien, teniendo en cuenta el tipo de tejido de célula que ataca la que se transforma en cancerígena, entonces vemos los tipos de cáncer. Carcinoma, cuando la alteración es en las células epiteliales. Sarcomas, cuando
es en tejido conectivo, cualquiera, músculo, hueso, cartílago, tejido fibroso, etc. Leucemias y linfomas, en donde tienen que ver acá las células hematopoyéticas y también del sistema inmune respectivamente. Bien, el desarrollo del cáncer, entonces decimos que tiene un carácter monoclonal. ¿Por qué? Porque se origina a partir de una sola célula. Una sola célula que sufrió una mutación, ¿sí? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vemos que una sola célula sufre una mutación y produce una población inicial de células tumorales. Una segunda mutación dentro de estas células produce variantes de células, ¿sí? Que puede ser que esta célula tenga un mayor potencial de crecimiento que las anteriores. Por lo tanto, la población va a ser mayor de este tipo de células porque tiene un crecimiento mucho más rápido. Y puede ocurrir también que haya otra mutación en otra célula y entonces esta célula supere su nivel de reproducción a las demás. Si hacemos un análisis tal vez de las células tumorales, vamos a encontrar 3 o 4 poblaciones variantes de células. Bien, acá vemos el ejemplo, el desarrollo del carcinoma de colon, donde vemos una sola célula alterada, ¿sí? Esta célula produce una masa de células otra vez, como vemos acá un adenoma, luego el adenoma que va aumentando de tamaño y finalmente va invadiendo otros tejidos y otras células por los vasos sanguíneos o linfáticos. Las causas del cáncer, los carcinógenos o puede ser por origen del virus. Los carcinógenos pueden actuar dañando el ADN, como algunas sustancias aflatoxinas y otras muchas que hay que ya sabemos que producen daño en el ADN. Estas pueden ser de origen exógeno o endógeno, vale decir, puede ser un metabolito, puede ser radicales libres, el estrés oxidativo, esos son de origen endógeno. Exógeno, cualquier factor ambiental como las radiaciones o cualquier otra que consumamos con los alimentos. Y también pueden ser de origen viral. Entonces, vemos que las células pueden sufrir un cambio epigenético, ya vimos nosotros que es la epigenética, altera el ADN y se inicia entonces el proceso de carcinogénesis. Los cambios epigenéticos también pueden producir un cambio epigenético, no precisamente en el ADN, y hacer que ocurra una metástasis con las células tumorales. Puede ocurrir a nivel del ADN la alteración, entonces se inicia también el proceso de carcinogénesis y produce entonces la progresión del cáncer y la metástasis. Bien, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y como decía hoy, el genoma puede haber fallos en la replicación y este puede ser el camino, la reparación y todo ok, no hay problema. Puede haber un daño, como dije recién, por agentes endógenos como las especies reactivas de oxígeno, metabolitos, etc. Se repara y genial, pero si no se repara, las lesiones van a persistir. No va a haber apoptosis, se van a ir acumulando las mutaciones y entonces esto hace que aumente la incidencia de tumores. O de lo contrario, que sería lo normal, es que ocurra la apoptosis. Bien, pueden ser por agentes exógenos. Los agentes exógenos, como ya dijimos, entonces actúan sobre el genoma, se puede reparar o no, y entonces hay una interferencia en la transcripción de la síntesis de proteínas. Hay un declive en las células y en los tejidos inherentes al deterioro molecular grave y por lo tanto vamos a ver que puede ocurrir una necrosis. Algunos virus tumorales pueden ser de origen ADN o ARN y tenemos acá en esta diapositiva algunos ejemplos de virus tumorales que están relacionados con algunas enfermedades o con algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, el papilomavirus, que puede ser causante
de cáncer cervical y otros como los que estamos viendo acá. La genética del cáncer. Vamos a hablar acá de dos tipos de genética del cáncer. Una es la de los oncogenes, que es la que estamos viendo en la diapositiva. La de los oncogenes, que como vemos, los oncogenes se van a desarrollar a partir de genes normales, que se llaman protooncogenes. ¿Y estos genes cómo actúan? Son los protooncogenes los que van a regular, y atiendan bien acá porque acá está la diferencia, regulan, ¿sí? Son los genes que regulan la codificación de proteínas que van a intervenir en el control del ciclo celular. ¿Cómo qué? Como por ejemplo receptores de membrana, factores de crecimiento, etc. Entonces, los protooncogenes controlan la proliferación celular normal de las células. Y vemos algunos ejemplos acá. Entonces, son formas que corresponden a los protooncogenes que se expresan de manera anormal o que mutaron, no están, o hay demasiado. Estas alteraciones hacen que los oncogenes induzcan una proliferación anormal y que entonces se produzca el tumor. Sus productos van a ser las oncoproteínas. ¿Cómo actúan los oncogenes? Ya vimos. Puede ser un factor de crecimiento, un receptor, pueden entrar como segundos mensajeros o enzimas señalizadoras, factores de transcripción, y luego van a tener que ver con la síntesis de proteínas. Entonces pueden activar los receptores de crecimiento, la transducción de la señal a través de estas enzimas, activar factores de transcripción, y eso puede inducir a que ocurra una entrada anormal al ciclo celular. Algunos ejemplos de protooncogenes tenemos el gen RAF, que justamente lo que ocurre es que los extremos amino y carboxilo terminal de los protooncogenes pierden sus dominios y entonces esos dominios son reguladores y van a dar como resultado una actividad constitutiva de la proteína. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que se produce sin control esa proteína, que por ejemplo puede ser una proteína que induzca la entrada al ciclo celular en G1. Entonces, ¿qué pasa con la célula? La célula entra sin parar en el ciclo. Pueden ocurrir también alteraciones en la estructura cromosómica. Es decir, no solamente una mutación puntual, sino una alteración cromosómica. Por ejemplo, en este caso vamos a ver que el oncogen c-MYC está ligado con el linfoma de Burkitt en la translocación que se ve en genes involucrados. Entonces vamos a ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva para ver el caso que estoy explicando. El gen c-MYC, que está en el cromosoma 8, como vemos acá, se transloca al cromosoma 14 y se forma una oncoproteína, en este caso es IGH-c-MYC, ¿sí? Originando entonces una expresión de este gen y hace que la célula entre en división descontrolada. Entonces vemos que el gen c-MYC codifica un factor de transcripción que induce a la síntesis del factor de crecimiento. Entonces se sobreexpresa y hace que la célula entre en división. Otra alteración puede ser una alteración en el gen por una translocación igual que la anterior, pero acá abarcando al cromosoma 9 y al cromosoma 22. Esto va a provocar una fusión de estos dos genes y una proteína ABL-BCR que dan como resultado una actividad descontrolada de una tirosina quinasa que también induce a la entrada en la división celular. Acá vemos entonces la proteína ABL que se transloca a la 22, produciendo esta proteína BCR-ABL que activa una tirosina quinasa. Este es el famoso cromosoma Filadelfia, ¿sí? En donde un segmento de este 9 se va a translocar a esta
del cromosoma 9 al cromosoma 14. Perdón, al cromosoma 22, disculpen. Otra alteración que no es un cromosoma, sino que es una mutación, puede ser en el proto-oncogen RAS y que entonces produzca el oncogen RAS. Y se produce, como vemos acá, una mutación puntual. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Dice, sustituye un único aminoácido probablemente causado por agentes carcinógenos. Y vamos a ver en qué consiste eso. Eso va a consistir en lo siguiente. Esta sería la secuencia de aminoácidos codificadas por el código genético del gen para esta proteína. Esta es la secuencia y esta es la secuencia del código genético, o sea, del ADN. Un cambio, y fíjense, un solo cambio. Y en este caso vamos a ver el cambio se establece acá entre, como me está mostrando, este cambio que vemos acá, ¿sí? Entonces vamos a ver que se cambia una guanina por una timina. Y este cambio hace que sea en vez de ser glicina, sea valina. Y entonces ahí ya cambia la proteína, por lo tanto, acá tenemos, este sería el proto-oncogen y este sería el oncogen. Esta mutación, dice, mantiene en su forma activa unida al GTP y provoca la proliferación celular descontrolada. ¿Se acuerdan ustedes las actividades que había en una proteína GTPasa como la proteína G? Si tenía constantemente unida un GTP, eso iba a hacer de que la proteína siempre esté activa. Recuérdense que se desactivaba cuando estaba unida a un GDP. Bien, entonces esta sería la proteína alterada y estamos hablando ya de un oncogen. Entonces el gen sufre mutaciones, de modo que se alteran las propiedades del producto del gen y ya no tiene una actividad obviamente normal. Puede ser una mutación en una secuencia reguladora que altera la expresión de otro gen, que el producto va a ser o muy poco o se va a producir excesivamente. Puede ocurrir una redisposición a nivel de los cromosomas, como vimos en las diapositivas, que va a llevar a una secuencia del ADN y se va a se va a alterar la expresión del gen. En este caso vemos cómo actúan algunas proteínas oncogénicas. Pueden actuar como factores de crecimiento. Si hay una sobreexpresión, ¿qué va a pasar? Se va a iniciar el ciclo y no va a parar, ¿sí? Y si esta producción no para, el ciclo tampoco para. Fíjense que estas pueden ser proteínas RAS y RAF, que son muy parecidas a las proteínas G, GTP dependientes, que si sufren una mutación justamente que no puede separar el GTP, la proteína está constantemente activa, que a su vez puede activar a cualquiera de estas que están acá, que también son todas son proteínas producidas por proto-oncogenes, ¿sí? Que se activan más de lo normal, por supuesto, van a estar activando al gen para que entre en división celular. Por ejemplo, la proteína RAS, como dice acá, tiene un papel fundamental para indicar que la célula entre en mitosis. Acá vemos otro en la supervivencia celular, que lo vamos a hablar con más detalle cuando hablemos de apoptosis. Tenemos el factor de crecimiento, se une a una fosfolipasa 3, ¿sí? Que activa a una proteína AKT, que vamos a ver después. Esta proteína AKT, a su vez, va a activar o desactivar a esta BCL2 y eso va a tener que ver con la entrada en apoptosis de la célula. Si esto no está, entonces no se activa la apoptosis o se activa el proceso de apoptosis, que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, el oncogen CEMIC tiene varias actividades en la progresión del ciclo, en el metabolismo, en la diferenciación, puede actuar en el proceso de apoptosis, en el crecimiento celular, etc. Algunos de los oncogenes que vamos a mencionar
pueden ser el ABL, que está relacionado con la leucemia mielogénica crónica, el BCL2 con el linfoma de células foliculares y el gen CEMIC, que está ligado al linfoma de Burkitt. Y también se ha encontrado en carcinomas de mama y pulmón. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con los genes supresores de tumores? Entonces acá tenemos, por un lado, los oncogenes y los genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores, y fíjense bien lo que dice ahí, actúan inhibiendo la proliferación celular y el desarrollo del tumor. ¿Cuándo? Cuando encuentran un daño celular. Entonces, ¿qué hacen? Paran el ciclo. ¿Sí? Si hay una mutación en el gen supresor de tumor, ¿qué va a pasar? Como no hay esa proteína, ¿qué va a pasar? El ciclo va a continuar a pesar de que hay un daño en el ADN. Y entonces esto contribuye a que haya una proliferación anormal de las células tumorales. Acá tenemos el ejemplo de varios tipos de genes supresores de tumores, ¿sí? Que están ligados cuando están mutados, ¿sí? A que ocurra cualquiera de estos tipos de cáncer. Bien, ahora bien, vamos a ver cuál es el carácter hereditario de estos tipos de genes, de gen supresor de tumor. Acá tenemos una gameta con el gen activado y el gen desactivado. En esta gameta, al unirse los dos, va a formar un individuo que tenga el gen activado y el gen desactivado. Cuando esta célula se reproduce en el embrión, el individuo siempre va a aportar un gen activado y un gen desactivado, ¿sí? A partir de esto vamos a tener que siempre va a llevar un gen activado y otro desactivado. ¿Cuál es el carácter hereditario de este gen? Es un gen recesivo, ¿sí? Entonces, cuando la mutación en este gen supresor de tumor es recesiva, el gen normal supresor de tumor, el que no sufrió mutación, tiene un carácter dominante. Entonces, este tiene un carácter dominante y el otro tiene un carácter recesivo. Entonces, queda oculta la mutación en el gen supresor de tumor frente al gen dominante, que es el gen normal. Esta persona es portadora, es normal, no tiene cáncer y es portadora de ese gen mutado. ¿Qué pasa si sufre una segunda mutación? Porque fuma, porque está expuesto o por lo que sea. Una predisposición. Entonces decimos que este individuo tiene una predisposición. ¿Qué pasa cuando muta? Cuando muta, esta célula va a producir células con sus dos genes supresores de tumores inactivados y por lo tanto que se va a desarrollar tumores. Vemos este otro ejemplo. Las dos gametas son normales con el gen expresado, ¿sí? Hasta que ocurre en una célula somática. Fíjense que esto es en somática, esto era en el embrión. Una célula somática ocurre una primera mutación. ¿Qué va a pasar con esa mutación? Va a quedar oculta frente al otro gen dominante que es el normal. Las células se dividen, este siempre va a aportar y acá lo que estamos viendo es que va a sufrir una segunda mutación. ¿Y qué va a pasar? Estamos hablando de célula somática. Se produce el desarrollo del tumor y entonces acá hablamos de que este no es hereditario. ¿Por qué? Porque solamente ocurre en una célula somática o a nivel somático. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Entonces, las funciones de los productos, que son las proteínas de los genes supresores de tumores, van a ser que inhiben la proliferación o la superficie de las células, la supervivencia de las células, inhiben las vías reguladoras que se activan por los productos de los oncogenes y algunos pueden codificar proteínas reguladoras de la transcripción, es decir, que regulan el proceso de transcripción de los genes. En este caso vemos el ejemplo también de la supervivencia celular. Fíjense
lo que habíamos visto en la diapositiva anterior es que si esta AKT está fosforilada, le damos entonces una supervivencia a la célula. Pero esta proteína TEM lo que hace es desfosforilar a esta AKT, entonces esta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a asumir el proceso de apoptosis, vale decir, va a permitir la entrada en apoptosis. Entonces la PTEM es una fosfatasa lipídica que, como vemos, desfosforila, ¿sí?, a la PIP3 en su posición 3 y por lo tanto desfosforila a la KT, vale decir, no fosforila a la KT, que actúan a su vez, estos podrían ser productos de los oncogenes y promueven entonces la supervivencia celular. La acción de la P53 es que regula la progresión del ciclo celular y de la apoptosis. Ya vieron ustedes probablemente en la clase anterior cómo actúa. Y una lesión en el ADN induce entonces que la P53 active a la P21, que es la que va a bloquear la progresión del ciclo celular. Cuando hay un daño en el ADN y se induce a la apoptosis. En el caso de la P16, en el bloqueo de la CD4 ciclina D, ¿sí?, como vemos acá, vemos el ciclo bloqueado, pero cuando se activa a la RB, se inactiva en este caso al fosforilarse por la ciclina CD4 ciclina D, y entonces el ciclo celular se activa, ¿sí? Vemos entonces el bloqueo del ciclo celular y el papel que tiene la P16. Recuerden que la P53 actúa como factor de transcripción de la P16 y de la P21. Entonces vemos que el daño en el ADN activa al gen P53, que produce la proteína 53, que a su vez esta proteína regula la expresión del gen P21, se produce entonces la proteína 21, ¿sí?, que a su vez lo que hace es bloquear, ¿sí?, la actividad de la ciclina CDK2 y entonces detiene el ciclo celular. ¿Esto qué es? En condiciones normales. En el proceso de homeostasia, entonces cuando vemos el gen supresor de tumor y el protooncogen, ¿sí?, acá hay un equilibrio porque frena, ¿qué cosa? La producción de células cancerígenas. Esto es cuando funciona bien. Si hay una mutación en el protooncogen, ¿sí?, está bien el gen supresor de tumor, pero esto lo que va a hacer es activar a que se produzcan las células tumorales. ¿Por qué? Porque hay un descontrol en el ciclo celular. El gen actúa bien porque no hay daño en el ADN y no se activa. Cuando hay una mutación, sin embargo, en el gen supresor de tumor, entonces lo que vamos a ver es que si hay un daño en el ADN, no se frena por apoptosis y entonces se forma la célula tumoral. Vamos a hacer una distinción clásica entre oncogenes y genes supresores de tumores. El oncogen codifica proteínas que promueven el descontrol, digamos, entonces en el ciclo celular y actúan como un carácter dominante. Sin embargo, el protooncogen codifica proteínas que regulan las actividades normales del ciclo celular, que se pueden convertir en oncogenes. Estos protooncogenes, recuerden, siempre tienen un carácter, en este caso, recesivo. Entonces, si la persona o el paciente se hace un análisis de la presencia de este gen, el gen oncogen es dominante, mientras que su alelo es recesivo. Los genes supresores de tumores, sin embargo, codifican, y fíjense, proteínas que restringen el crecimiento celular y evita que las células se magnifiquen. ¿Cuándo? Cuando ven un daño. Actúan de manera recesiva cuando está mutado, pero cuando es normal actúa en condiciones dominantes, ¿sí? Entonces
ambas copias de genes supresores de tumores mutados, ¿sí?, tienen que sufrir la mutación para perder la funcionalidad. O si no, recuerden que vamos a tener el caso que vimos anteriormente en este caso, ¿sí?, que para que ocurra la mutación y se manifieste la mutación, debe ocurrir en los dos genes. ¿Por qué? Porque es recesivo. En cambio, el normal es dominante, ¿sí? Muy bien. Lo importante en este caso es la aplicación de técnicas de diagnóstico precoz, como las técnicas moleculares para identificar marcadores tumorales, ¿sí? También me permiten ver algunas mutaciones en los oncogenes o en genes supresores de tumores, y también para tratamiento que justamente se utilizan por justamente se utilizan drogas o se utilizan también las inmunoterapias para poder hacer un tratamiento más específico sobre el tipo de cáncer. Algún ejercicio que vamos a ver acá. ¿El gen supresor de tumor actúa? ¿Cuál es la respuesta correcta? Gen supresor de tumor, el normal, ¿bloquea los mecanismos de apoptosis o induce los mecanismos de apoptosis? ¿Controla la calidad de ADN y estimula la entrada a la fase M? ¿Bloqueando el ciclo celular y promocionando la apoptosis? ¿Induce la apoptosis luego de la síntesis de ciclina D? ¿Cuál es la respuesta correcta? Estamos hablando de un gen supresor de tumor normal. Controla la calidad de ADN y estimula la entrada a la fase M. ¿Es cierto eso? Porque actúa en G2. Y también puede bloquear el ciclo celular promocionando la apoptosis. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta correcta? Va a ser, hay más de una respuesta correcta. ¿Los oncogenes se caracterizan por, se deben a alteraciones en proteínas? No, se deben a alteraciones en protooncogenes. Acuérdense que la proteína es el producto del gen. Por ser proteínas que actúan estimulando la proliferación celular, no son proteínas. Los oncogenes codifican proteínas. Originan protooncogenes, al revés, los protooncogenes originan a los oncogenes. Actúan sobre varios puntos del control del ciclo celular. Entonces la respuesta correcta es esta. Muy bien. Una mutación puntual en el gen RAS es una mutación en un protooncogen, es una mutación en un gen supresor de tumor, es una mutación en un gen que regula el ciclo celular, es una mutación en un gen que codifica una proteína supresora de tumores. Entonces, es una mutación en un gen, en un protooncogen, y regula el ciclo celular. Entonces, la respuesta correcta es esta. Las proteínas PTEN, ¿cómo actúan? Actúan, dijimos, como un oncogen, como un gen supresor de tumor, un promotor de la división celular o un promotor de la apoptosis. Dijimos que actúa como un gen supresor de tumores. Una mutación en un gen supresor de tumor para que se manifieste en la siguiente generación, ¿qué dijimos nosotros? Que tiene que ocurrir en los dos pares de genes, ¿sí? El linfoma de Burkitt. ¿Cómo era que se originaba el linfoma de Burkitt? Que se producía una translocación de un segmento del cromosoma, ¿cuál? Entre todos estos. 8 al cromosoma 14. Se rompe un pedacito del 8 y va al 14. Muy bien, entonces
terminamos la clase y vamos a hacer luego la tutoría.